Bueno, en la clase de hoy tengo varias actividades para ustedes, eh, pero primero vamos a hacer un repaso que tiene que ver con la imagen del fondo, que es una dendrita con una serie de estructuras que se llaman espinas dendríticas, y lo que está marcado ahí en rojo es la zona que se llama de densidades postsinápticas, donde toda la historia que, que se vio en la clase sincrónica pasada ocurre, ¿ya? Donde están los receptores, donde se genera la transducción de señal, donde están los receptores que son canales, ¿ya? Entonces, bueno, nuevamente la bibliografía relativa a esto, pero no sin antes avanzar con nuestro repaso, nuestro 5-minute recap de la clase anterior. Entonces, en la clase anterior básicamente vimos que el potencial de acción llegaba al terminal presináptico y liberaba neurotransmisores. Eso uno lo aprendió del colegio, ¿ya? Lo que uno no aprendió del colegio es que hay toda una serie de mecanismos eh, muy interesantes que tienen que ver con la liberación del neurotransmisor. No es así nomás la liberación del neurotransmisor. Existe un reciclaje, las neuronas son buenas para reciclar, por ejemplo, a través de estas proteínas de membrana que son transportadores, y que dependiendo del neurotransmisor existe una familia de transportadores asociados. Entonces, por ejemplo, de la sinapsis más importante del sistema nervioso central, que es la sinapsis glutamatérgica, existe una familia de transportadores de glutamato, ¿ya? Y, bueno, y también vimos que hay todo un proceso de reciclaje de vesícula, y que tiene que ver con el reciclaje de neurotransmisores. Lo importante para ustedes desde el punto de vista farmacológico de la farmacia es que, como ustedes podrán imaginar, a esta altura existen drogas para, por ejemplo, bloquear el transportador. Entonces, cuando yo bloqueo el transportador, aumenta la concentración extracelular de la sustancia porque no está siendo incorporada. ¿Y eso por qué podría ser importante? Por ejemplo, para aumentar los niveles de un neurotransmisor que está abajo por alguna patología. El típico, que ustedes van a conocer con mucha frecuencia, particularmente en este país, porque hay una alta prevalencia de eso, es fármacos para tratar la depresión, ¿ya? Por ejemplo, eh, la depresión mediada por el neurotransmisor serotonina. Entonces, usted bloquea el transportador de serotonina, una persona que está produciendo poca serotonina, eso va a aumentar la disponibilidad de la serotonina extracelular. Y es el mecanismo de acción de un porcentaje importante de drogas antidepresivas, ¿ya? Otro tipo de drogas interesante sería que acá a nivel del cuerpo celular y también del terminal hay enzimas que sintetizan neurotransmisores, ¿ya? Entonces yo podría bloquear, perdón, sintetizan y degradan neurotransmisores, ¿ya? Y hay distintas enzimas en distintas etapas, pero yo si quisiera aumentar la producción de un neurotransmisor, por ejemplo, la dopamina, que está involucrada en la enfermedad de Parkinson, yo podría, en vez de bloquear, por ejemplo, la enzima que lo degrada, que es una posibilidad, yo podría darle a la persona el precursor, claro, en la cadena de producción de este neurotransmisor hay distintos intermediarios. Yo le podría dar uno de los intermediarios para aumentar la producción. Y eso es el tratamiento, el primer tratamiento para el Parkinson es darle L-Dopa, que es un estado previo en la producción de este neurotransmisor, que es una monoamina, que es la dopamina, ¿ya? Y hay otra parte que es la que vamos a ver principalmente acá, que tiene que ver con lo que pasa en la membrana postsináptica, que eso no alcanzamos a verlo en la clase, pero sí se vio en la clase asincrónica, que es lo que pasa al otro lado de la membrana cuando llega el neurotransmisor, ¿ya? Entonces, en la clase asincrónica introdujimos, em, para hablar de lo que pasa en la membrana postsináptica, la mejor manera de hablar con algún fenómeno que sea interesante y relevante para nosotros desde el punto de vista de la fisiología. Y aquí hay un fenómeno que se llama la plasticidad sináptica,
¿Qué ocurre en particular en sinapsis del tipo glutamatérgica? Es decir, que el neurotransmisor que viaja por aquí y que llega al terminal postsináptico, este gran terminal que tiene esta forma como hongo porque es una espina dendrítica, como dijimos hace un rato, y la espina dendrítica está esta zona, ¿ya? que contiene los receptores de glutamato, ¿ya? Entonces aquí hay dos tipos de receptores importantes. Uno el receptor AMPA y otro el receptor de NMDA. Entonces el glutamato se une a estos receptores y hay un modelo que explica lo que conocemos respecto a la plasticidad sináptica, que tiene el nombre de el modelo de expresión de potenciación de larga duración. Eso es lo que significa LTP, Long Term Potentiation, potenciación de larga duración. Y hay un modelo que explica los cambios que ocurren acá, hechos por estos señores, por el señor Malinov, el señor Nicol, Roger Nicol y Robert Malenka, ¿ya? Todos estos señores todavía están vivos y de hecho ellos han venido más de una vez a Chile, ¿ya? Porque en Chile hay una, como explico en algunos de los videos, hay una particular concentración de neurocientíficos acá en Chile por la historia que tiene la neurociencia a nivel latinoamericano. Bueno, y hay un PowerPoint que ustedes pueden bajar que contiene esta animación, animación, ¿ya? Bien rudimentaria, ¿ya? Que lo tenemos hace harto años en el laboratorio, no lo hemos cambiado, ¿ya? Que quiere decir que si usted somete a un terminal presináptico, que es lo que está arriba, a, a un protocolo de estimulación de alta frecuencia, y como vimos, si llegan más potenciales de acción, se libera más neurotransmisor, eso lo vimos en la clase. Lo que va a pasar, que si llegan más potenciales de acción, se va a liberar mayor cantidad de glutamato, ¿ya? Entonces lo que pasa aquí es que el glutamato se une a sus receptores, en este caso este receptor AMPA, que está acá, y este es el receptor NMDA. Pero lo interesante es que en estado de reposo, es decir, potencial de reposo de la neurona, que es menos 70 milivolts, no pasa nada con el receptor de NMDA, que es este que está acá. ¿Por qué? Porque a ese potencial, en el poro del canal, hay un átomo de magnesio que lo está bloqueando, ¿ya? Pero el receptor de AMPA, basta con que se unan glutamato, de hecho se unan dos glutamatos, y entra, es un canal que uno llama catiónico, ¿ya? Y que deja entrar sodio. Y el mecanismo es similar a lo que vimos en potencial de acción, donde hay canales de sodio voltaje dependiente, ¿ya? En este caso es un canal dependiente de ligando. Por lo tanto, si uno es ligando, se abre y pasa el sodio en favor de su gradiente electroquímica. ¿Y qué es lo que pasaba cuando entraba el sodio? Se depolariza. En este caso, esta zona de la neurona, la espina dendrítica, se depolariza. ¿Y qué es lo que pasa cuando cambia el potencial aquí? Lo que pasa en este modelo es que el magnesio se va y deja de bloquear el receptor de NMDA. Y cuando pasa eso, entra calcio. Este es un canal catiónico que además de dejar entrar sodio, también deja entrar calcio. Y el calcio, como ustedes saben y habrán visto en su clase de biología celular, activa muchas cosas, ¿ya? Y en el caso particular de la espina dendrítica, el calcio activa una enzima que está ahí medio oculta, que se llama la CAM quinasa 2, ¿ya? Que se llama calcio calmodulina quinasa del tipo 2, ¿ya? Hay familias de estas enzimas, no es una sola, ¿ya? Dependiendo de la zona del cerebro. La más común se llama alfa-camquinasa 2, que está presente en el hipocampo, por ejemplo, y en la corteza. Bueno, activa esta enzima y esta enzima hace una cosa bien particular. Esta enzima va a fosforilar. Ustedes ya saben que una de las maneras en la cual podemos controlar el funcionamiento de enzimas es pegándole un fosfato, es decir, gastando ATP,
o sacándole un fosfato con una fosfatasa, una enzima que se lo saca. Y es un mecanismo común, ustedes lo han visto en biología celular, para activar vías metabólicas, ¿ya? Pero en este caso, el efecto que tiene es que cuando yo fosforilo una aminoácido bien particular, que, bueno, yo me acuerdo porque es lo que nosotros hacemos en en el laboratorio, que es la serina 381 en particular. Lo que pasa cuando se fosforila ahí es que eh, aumenta la conductancia del canal. Conductancia, para los que han tenido física en el colegio, es el inverso de la resistencia. Es 1 partido por R de la resistencia. Es una medida, mayor conductancia significa que deja pasar más corriente, ¿ya? En este caso no es corriente de electrones, en este caso es corriente de iones. Entonces, interesante. Si entra el calcio y activa la CAM quinasa, entra más, se depolariza más la membrana postsináptica, ¿ya? Pero también tiene otro efecto, que activas otras enzimas que lo que hacen es fosforilar a, y esto es una característica de la sinapsis glutamatérgica, a receptores de tipo AMPA que están guardados, digamos, preensamblados en vesículas, ¿ya? Esto de acá, que lo que hay aquí abajo, representa una vesícula que tiene 3 receptores AMPA, por ejemplo. No me acuerdo cuál es el número estimado de eso. Por supuesto, es más que 3. Y existen acá y fosforila estas subunidades, o sea, una subunidad de estos receptores de glutamato del tipo AMPA. Y lo que pasa con esto, y aquí hay una pequeña falla de la animación, estos se van a la membrana, ¿ya? Ahí está, eso no debe haber estado ahí, esta parte de acá. Se van a la membrana, se van de manera lateral a la membrana, y después hay una migración de esto a la zona donde está ocurriendo la sinapsis, ¿ya? No nos sirve mucho que estén por allá en la periferia. Entonces, el efecto neto, en resumen, de mucha estimulación eh, presináptica en este tipo de sinapsis glutamatérgica del sistema nervioso central, ¿ya? Es que un estímulo de alta frecuencia puede inducir este mecanismo, que ha sido muy bien estudiado. Y después, por ejemplo, que esto puede ser un periodo breve en que pase esto, cuando volvemos a la situación normal, en que hay un estímulo normal, ahora la respuesta de esta espina dendrítica como un todo ha sido potenciada. Es decir, no importa que después vengan menos estímulos, como ahora hay más receptores AMPA en la membrana postsináptica, va a haber más sitios de unión disponibles para el neurotransmisor y la respuesta va a ser más grande y va a quedar así por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por horas, por días o por meses. Y no les debe extrañar, como lo vamos a ver, no sé si alcancemos a verlo del todo hoy, esto está vinculado con mecanismos que tienen que ver con la memoria. ¿Ya? Entonces, lo interesante de esto es que a nivel celular, si nosotros interferimos con estos mecanismos, por ejemplo, usamos una droga que bloquea los receptores de NMDA, por ejemplo, que son la parte clave acá, nosotros, si hacemos un protocolo de entrenamiento de un ratón, por ejemplo, en que bloqueamos los receptores de NMDA, el ratón no aprende. ¿Ya? Ah, profesor, pero si hago lo contrario, que sería como la otra deducción posible. Si hago lo contrario, si genero un ratón eh, genéticamente modificado y hago que estos receptores de NMDA estén más activos, o sea, que no se depolaricen o sea, se abran, perdón, a un potencial más bajo, ¿ya? Eh, el ratón aprenderá más, tendré ese tipo de respuesta, y la respuesta es sí. Y de hecho existe el ratón súper inteligente, ¿ya? Que es un balazo para aprender, ¿ya? Así lo llaman, entre los ratones así lo llaman, es un balazo, ¿ya?
Bueno, y eso sería lo que el resumen de la clase asincrónica pasada. ¿Alguna pregunta, comentario en el chat o eh, por micrófono? Ya. Entonces, em, entonces, vamos a entrar a lo que es la clase de hoy. Y en la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de la sección favorita del profesor que se llama Estudiando con Preguntas. ¿Ya? Y para repasar siempre como contenidos anteriores para ir reforzando y sobre el potencial de membrana y potencial de acción. Entonces, para eso yo les envié a través del foro del curso, entonces a mí me llegó, así que debió haberles llegado a todos, y dos preguntas para que la reflexionen la respuesta. Hay una de ellas que requiere un cálculo, la otra requiere intuición. Entonces vamos a ver cómo andan de cálculo y cómo andan de intuición con esas preguntas. Entonces nos vamos a ir a grupos, van a tener 10 minutos para conversar las preguntas y tratar de idear una solución para cada una y vamos a volver y vamos a comentar sus respuestas, ya sea por micrófono o por chat. Al igual que la vez pasada, designen a alguien que escriba su respuesta de grupo, ¿ya? Y nos vamos a ver en 10 minutos más. Vamos a hacer grupo de 5. A ver. De 4 a 5, ¿ya? Grupos. Entonces ahora nos vamos 10 minutos.
Y ahora vamos a revisar cómo les fue. Ya. Muy bien. Entonces, bueno, bueno, aquí primero que nada el número de la pregunta es irrelevante porque viene de otras preguntas que estaban antes, ¿ya? En esas preguntas, la pregunta 3 era, ¿conocía las permeabilidades relativas para el potasio, sodio y cloro? ¿Cuál es el potencial de membrana de una neurona? Entonces, había una información ahí que era las permeabilidades. De hecho, a ver, de hecho no está bien lo que estoy haciendo. A ver. Claro, esta es la hoja que tienen ustedes, precisamente. Entonces, para como apoyo a esa pregunta, estaban estos datos, ¿ya? Las permeabilidades relativas y las concentraciones extracelular e intracelular de sodio, cloro y potasio, ¿ya? Entonces, ¿algún grupo se le ocurrió cómo resolver esto? ¿Echando mano de qué cosa? Que me conteste por el chat o por micrófono. Hay dos respuestas posibles, sí o no. Son 5 grupos, si hay 5 no, bueno, será 5 no. Exactamente, Javiera me dice, con la fórmula que es súper larga. Muy bien, Javiera. Efectivamente, con esa fórmula se resuelve este problema, ¿ya? Entonces, si uno se va bueno, en realidad no debería haberme cambiado. Si uno se va a esa fórmula, ¿ya? Que es la ecuación de Goldman, Hodgson y Katz, ¿ya? Uno tiene ¿qué datos necesita? Tiene tiene las concentraciones de iones, el potasio, por ejemplo, el potasio intracelular aquí, el potasio extracelular acá, el sodio extracelular, el sodio intracelular, todos esos datos están en la tabla. Pero está este término que es la permeabilidad relativa, ¿ya? Que aquí da lo mismo, como si se fijan en la ecuación, son razones aquí. Da lo mismo el número que le pongan acá, lo importante es que respeten esta proporción. Pero si utilizan estos mismos números, ¿ya? Les va a dar un valor acá, ¿ya? ¿Alguien pudo calcular ese valor? ¿O lo puede calcular ahora, ya que sabe cómo hacerlo? Interesante. Menos 12,85, ¿ya? Y tomó en consideración, bien, Javiera, menos 69,69. Ya. ¿Qué cree que le faltó a Ángelo en la ecuación que le dio ese número? Ángel, muy bien, las relaciones. Claro, porque esas son este término P acá es la permeabilidad, ¿ya? Entonces hace que Profesor, una los... consulta. Perdón, no escuché qué dijo. Profesor, una consulta es, ¿en esa formulita es 61 o menos 61? Es menos. Ah, no, Ay, no, perdón. En esta fórmula es 61 porque le va a dar un resultado negativo. A ver, no, pero preguntémosle a la persona que lo hizo bien, Javier Fornes. Díganos su grupo. ¿Le salió así o le pusieron el menos? Le pusimos el menos, parece. Es que no tengo el cálculo. Voy a hacerlo de nuevo. Ya, entonces se lo dejo ahí pendiente que nos cuente más rato, ¿ya?
yo creo que no me faltó el signo negativo, sino porque sale negativo cuando si se da vuelta la ecuación, ¿ya? Pero como el profesor no es infalible, capaz que Ángelo afirma así rotundamente, es con menos cuando se da vuelta. Muy bien, yo le creo a Ángelo. Profesor, Sí, dígame. ¿de dónde sacó el 61? ¿Que dónde lo saco? Es Sí. RT partido por F. La constante de lo... Eso ya lo habíamos visto. Ese número, yo lo contesté de hecho a una compañera que me preguntó por el foro hace como 2 semanas qué el número era. Y de hecho, en esa larga respuesta que le mandé a la compañera, el número exacto es 61.5, ¿ya? Porque había una discrepancia en ecuaciones sacadas ahí por internet, de que en algunos salía 60, otros 62, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, el número exacto en esa larga respuesta que mandé por el foro es 61.5, que es la constante de los gases, por la temperatura en grados Kelvin, a temperatura corporal de 37 grados, partido por la valencia del ion, ¿ya? Entonces, ese largo cálculo está en los foros, así que lo pueden consultar, ¿ya? Entonces, a mí me da lo mismo que sea 61, 60, 62, 61.5. Lo importante es que sepan el sentido del cálculo. Y agradezco a Javiera por ahí que mostró el resultado que les dio, ¿ya? Bueno, entonces esta es una pregunta fácil que era simplemente ocupar esta ecuación en vez de la ecuación de Nernst que relaciona estos tres iones que son importantes y como uno lo ha repetido como loro del colegio y también en las clases pasadas uno siempre dice que el potencial de reposo de una neurona es menos 70, bueno, ahí está la explicación, porque es menos 70. Y estos señores, el señor Goldman, Hodgkin y Katz, se ganaron el premio Nobel por eso, ¿ya? Me faltó una foto de ponerlo a ellos. Bueno, esa es la pregunta 3. La pregunta 4 ya es un poco más complicada desde el punto de vista de razonamiento. Dice, el compuesto tetratilamonio bloquea los canales activados por voltaje en la permeabilidad al potasio. Aquí está un poco raro. Debería decir, bloquea los canales de potasio activados por voltaje, ¿ya? Esto está traducido con Google Translator. Ya, que ocurren durante un potencial de acción. Ya esos canales de potasio nosotros los describimos en la clase pasada, que se activan con la depolarización y después cuando se repolariza el potencial, debido a que ellos se activaron, se empiezan a cerrar o inactivar de manera muy lenta. Ya. Después del tratamiento experimental de las neuronas con tetraetilamonio, ¿qué cambio esperaría en el potencial de acción después de la hiperpolarización? O sea, después de que todo pasara, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener claro, primero son los eventos. Esto lo vimos en clase con otra figura, pero es básicamente lo mismo, que si se fijan acá, estos son los canales de sodio voltaje dependiente, es el único que tiene esa bolita, que lo que pasa con esto, y este es un gráfico muy didáctico, que muestra el estado del canal de manera gráfica, dependiendo de la etapa en el potencial de acción que está. Entonces nosotros sabemos que en el 1, este canal está inactivado, pero cuando se alcanza este potencial umbral, como vimos acá, el canal se abre y deja entrar sodio. Y está así abierto un rato, que es súper corto. Aquí yo les dije que era alrededor de como 2 milisegundos este intervalo de tiempo, ¿ya? Y cuando ya estamos acá en nivel 4, yo diría que sería como el canal de sodio se inactiva, ¿ya? Eh, y ojo, aquí el canal, fíjense, me gusta este gráfico, no me había fijado en eso. Este gráfico es súper bueno porque muestra que el canal está inactivo, es decir, se le metió la bola por el lado intracelular y lo bloqueó, pero está abierto. Si se fijan, está abierto porque es un canal que se abre
a potenciales positivos. Todos estos potenciales que hay acá son positivos, arriba de este umbral que hay aquí. Pero está abierto, pero inactivo. Entonces uno podría hacerse la pregunta, bueno, es una pregunta interesante para la prueba en realidad. ¿Qué pasa si a estos canales yo le corto la bola? ¿Ya? Eso se puede hacer, de hecho un experimento que se ha hecho. Le corto la bola ahí en esta parte, que es la cadena, se llama la hipótesis de la bola y la cadena esto, le corta ahí y ya no se inactiva. ¿Se irá a cerrar el canal? ¿Ya? Interesante esa pregunta. Y como ven, después aquí en paralelo lo que va a pasar es que se activan los canales de potasio más tarde. ¿Ya? Y los canales de potasio, al igual que lo hemos visto en todas las clases, se mueven en favor de su gradiente electroquímico y van a, que es su potencial de equilibrio es menos 90 el del potasio, y van a tender a disminuir el potencial de membrana. ¿Ya? Entonces por eso vamos en esta larga fase de repolarización. Y hasta que lleguen a un punto que estos canales de potasio se van a cerrar porque vamos a estar aquí, en esta zona, vamos a pasar este umbral. ¿Ya? Y eso es lo que representa eso. Entonces la pregunta es, bueno, yo les puse una ayuda, memoria, que es esto. ¿Ya? Que esto, después de que hicieron la pregunta anterior, esto ya lo van a entender mejor, que este es un gráfico de permeabilidad relativa, que no importan las unidades, y lo que quiere decir que aquí este gráfico deberíamos superponerlo al gráfico anterior, que durante un tiempo están activos entrando sodio durante el potencial de acción y después se inactivan rápidamente, entonces aumenta la permeabilidad de sodio, pero lentamente se empiezan a abrir canales de potasio en la medida que el potencial se mantiene positivo y después lentamente se empiezan a cerrar. ¿Ya? Entonces esa sería como la cinética de la apertura de canales de sodio y de potasio, que son los más importantes aquí en el potencial de acción. Si lo comparamos con la figura anterior, y estos están en la misma escala de tiempo, aquí no se nota, pero están en la misma escala de tiempo. Si lo comparamos, digamos, con los eventos que hay en el potencial de acción. ¿Ya? Entonces la pregunta original era, ¿qué pasa si yo bloqueo los canales de activados por voltaje de potasio? ¿Ya? Es decir, bloqueo estos canales de acá. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa aquí? Entonces, si veamos los eventos, aquí está el potasio a esta altura, entonces estaríamos, para hacerlo más caricaturesco, hagámoslo como que estamos aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el potencial de membrana, ¿ya? Entonces estamos como pegados aquí. Claro, entonces nos dice Javiera por mensaje interno, ¿ya? Que no habría una repolarización, ¿ya? Y sí, así visto así, solamente con estos elementos que hemos visto acá, sí, uno tendría que pensar que se quedaría como un poquito pegado a esto, ¿ya? Se quedaría un poquito pegado en un potencial depolarizado, es decir, no volvería a su potencial de reposo. Pero recuerden que en alguna de las primeras clases nosotros dijimos que habían canales en la membrana que se llaman de fuga, que están siempre abiertos, y también tenemos a nuestra amiga la bomba sodio potasio TPasa. Así que, si bien es cierto lo que dice la compañera respecto al potencial de acción durante este periodo, lo más probable es que el potencial de acción tenga esta forma, una cosa así. Es decir, efectivamente va a quedar depolarizado un tiempo más largo, pero a fin de cuentas, producto de que hay canales de fuga y hay canales, y ahí está la bomba sodio-potasio TPasa, esto se va a recuperar lentamente, mucho más lento. ¿Qué es lo que pasa con estos canales de sodio voltaje dependiente? Porque estamos usando un bloqueador de canales de potasio voltaje dependientes.
no un bloqueador de canales de potasio de fuga, ya que son el otro tipo de canal que está presente y que permite el flujo libre de iones. Así que efectivamente, como dijo la compañera, no vamos a tener una repolarización tan rápida como esta, pero a fin de cuentas, por el otro tipo de canales que no mencionamos aquí, pero lo mencionamos en una clase anterior, sí va a haber una recuperación, pero va a ser mucho más lenta, ¿ya? No va a ser de milisegundos, tal vez va a ser de segundos o minutos, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hemos reflexionado bastante respecto a lo que es potenciales de acción. Eh, ¿Alguna consulta, pregunta adicional? Yo tenía una respecto a la ecuación de potencial de membrana con permeabilidad. ¿Tendrían que darme los mismos valores si yo ocupo su versión invertida y la versión normal? O sea, la versión con menos 61 y la con 61 o cambia el valor. Eh, no, debería dar lo mismo porque, a ver, no debería dar exactamente lo mismo, ¿o sí? Porque recuerden que las propiedades del logaritmo, el logaritmo eh, del numerador denominador es la resta, es el logaritmo del numerador menos la resta del denominador, ¿ya? Así que lo que altera es la suma, ¿ya? O es suma o es resta, ¿ya? Pero la mejor manera es hacer el experimento. Entonces usted va a ir ahí y va a hacer la cosa y va a ver si da lo mismo o no. Sí, profe. Pero puedo ir, como siempre, ir al libro y ver cuál es la ecuación que sale ahí. Profe, lo que pasa es que en la fórmula del mol están invertidas las concentraciones y por eso se usa menos 61. Ah, sí, ok. Si alguien pregunta por interno, profe, out es extracelular y in es intracelular, sí, que el profe no se dio el trabajo de ponerle, traducirlo al español eso, ¿ya? Bueno. Ah, es una pregunta interesante que hace Rodrigo por mensaje privado, así que no digo cuál es su apellido. Dice, ¿en qué caso se emplea el tratamiento con TEA o es solo experimental? Em, de acuerdo, a ver, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿ya? Hemos visto que las neuronas en general tienen canales de potasio voltaje dependiente, ¿ya? Las neuronas, porque las neuronas son células excitables, tienen potenciales de acción, ¿ya? ¿Será saludable un tratamiento, pongámosle epilepsia, ¿ya? Por ponerle un nombre, en que tenemos mucho potencial de acción y no queremos mucho potencial de acción? ¿Será saludable darles un bloqueador de canales de potasio voltaje dependientes a un paciente que tiene epilepsia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan por chat o qué opinan por micrófono? ¿Qué podría salir mal? Es como la película. ¿Qué podría salir mal? O la versión chilena del ¿qué podría salir mal? Que sale en las películas, que es no lo vimos venir, ¿ya? Es la versión chilena. Ya, aquí hay un factor, bueno, ustedes no han tenido farmacología, ¿ya? Así que no los culpo que no se les ocurra, ¿ya? Pero hay un factor súper importante para las drogas en general, que es la especificidad, ¿ya? Y el tetraetilamonio es una droga, claro, pero no es específica. O sea, no es, imagínense que ya voy a tratar epilepsia. No tienen por qué saber los mecanismos de la epilepsia, pero la epilepsia em, eh, se da en el hipocampo. Por ejemplo, una de las epilepsias más típicas es que empieza en esta zona que se llama el hipocampo y de ahí se propaga al resto del cerebro. Entonces, a mí me gustaría una droga que fuera un bloqueador específico
pero que fuera solamente a esas neuronas, por ejemplo, o a la corteza, si me interesa la corteza. Y el problema con esto, que como es genérico, ¿ya? El tetraetilamonio puede afectar a muchas neuronas, entre ellos, por ejemplo, el potencial de acción de las células excitables cardíacas, ¿ya? Y eso no estaría muy bueno, ¿ya? Así que no estaría muy bueno que el corazón se nos quedara pegado. Así que, pero como preguntaba el compañero por mensaje interno, sí se usa experimentalmente, ¿ya? Cuando uno quiere, por ejemplo, solamente medir corriente de sodio, usa tetratilamonio, es una droga que uno utiliza en los laboratorios, en el tipo de laboratorio que tenemos nosotros, por ejemplo, el de neurociencia, usamos eso si queremos estudiar el efecto particular, por ejemplo, una mutación que afecta un canal de sodio, tengo que aislar la corriente de sodio. ¿Cómo lo hago? Eliminando las corrientes de potasio. Por ejemplo, con esto, ¿ya? Pero no es algo que se utilice para tratamiento clínico hasta donde yo sé, ¿ya? Sí hay bloqueadores de canales de sodio voltaje dependiente que se utilizan para tratar epilepsia, por ejemplo. O también los anestésicos, en general los anestésicos periféricos, son bloqueadores de canales de sodio, ¿ya? Y tiene sentido porque en la periferia las fibras que detectan el dolor, por ejemplo, son terminales nerviosos y la señal de dolor es un potencial de acción. Que si yo lo bloqueo, bloqueo el dolor, ¿ya? Entonces, en ese caso, me sirve más un bloqueador de canales de sodio y voltaje dependiente. Bueno, esas eran las preguntas. Entonces, ahora en los en el minuto que me queda de clase, que esta clase está, bueno, primero que nada, anoche muy tarde, subí la plantilla para tomar apuntes de esta clase, ¿ya? Así que está disponible en el sitio web, lo pueden bajar. Y yo si me permite, me voy a tomar 5 minutos. Si no, si no se pueden ir, no más no importa porque ya está grabado en el sitio web. Pero simplemente va a mostrarles brevemente lo que se hace en la USACH, ¿ya? Esto es de la vida real USACH, no es fantasía del libro, ¿ya? Que es una técnica que nosotros utilizamos en el laboratorio de neurociencia, que antes se llamaba in vitro, ¿ya? Pero ahora cambió el nombre para una técnica de registro de respuestas celulares, o sea, neuronales, perdón, em, que se llama rebanadas de cerebro, es decir, eso es literal, no deja nada para la imaginación, es eso. Técnica de rebanadas de cerebro, que es una técnica de trabajo ex vivo. ¿Qué quiere decir ex vivo? Que uno rápidamente sacrifica al animal, en este caso un ratón, y de una parte del cerebro en particular, en este caso el hipocampo, aquí pueden ver una rebanada transversal del hipocampo en una cámara de registro, eh, 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 y puede estudiar, tiene la chance de estudiar el circuito neuronal de, eh, de un animal real, digamos, y que esto está embebido en líquido cerebroespinal artificial, así que uno puede mantener vivas las neuronas por un lapso de fácilmente unas 5 horas. Y hay muchas cosas que uno puede hacer aquí, pero lo interesante de esto es que esto no es la neurona flotando en cultivo disociada, sino que este es el circuito real. Están las neuronas del ratón, no está el ratón aquí presente en su ratonidad, por decirlo así, no está su conducta, pero sí está el circuito real de las neuronas y uno puede hacer cosas interesantes. ¿Qué cosas interesantes puedes hacer? Estudiar fenómenos como, por ejemplo, la plasticidad sináptica, que está explicado en la clase asincrónica. Plasticidad sináptica ¿de qué circuitos neuronales? Por ejemplo, el hipocampo. Esta es una rebanada de las que yo llamo rebanadas para la foto, ¿ya? Entonces, saqué esa mallita que se ve al fondo, que se ve fea, digamos, y lo puse así sin nada, ¿ya?
lo cual no es muy bueno porque como aquí está fluyendo el líquido cerebroespinal, puede salir volando, digamos, la rebanada, así que, pero lo puse para la foto, pero con el circuito, digamos, con los aparatos reales. Aquí hay un electrodo, esto negro aquí es un pequeño electrodo de metal que mide como 100 micras de diámetro, que esta parte de acá son como 100 micras, ¿ya? Se dice micras en castellano castizo, no se dice micrones, eso es inglés. Y yo estimulo acá unas axones en particular en esta zona del hipocampo, que ya vamos a conversar después, y genero artificialmente un potencial de acción, ¿ya? Que viaja por acá, aquí no se ve, aquí hay muchas neuronas, y yo registro con este pequeño electrodo acá, que es muy chiquitito, mide la punta de esto, medirá, no sé, muy poco, 10 micras, o sea, es muy chiquitito. Mido acá, en esta zona, cerca del cuerpo neuronal de estas otras neuronas que están aquí, ¿ya? Que es la que se llama la zona CA1. ¿Y qué es lo que mido yo? Mido esto que hay acá, este es un ejemplo del proceso y la ubicación anatómica del hipocampo en este caso es una rata, ¿ya? No es un ratón, y lo que mido es esta respuesta, que ojo, aquí se ve distinto a los potenciales de acción, ¿verdad? Este es el voltaje, midido en milivolts, y como se ven, la primera que llama la atención es que el valor es súper chico. Cuando medíamos adentro de la neurona, teníamos valores gigantes, del orden de 70 milivolts, 90 milivolts, esa variación del potencial de acción. Pero aquí lo que estamos haciendo es midiendo afuera, estamos muy lejos de la neurona, y estamos viendo la respuesta de muchas neuronas en particular. Y la respuesta es muy pequeñita, es como de 2 milivolts, y tiene esta forma un poco extraña. Ese cachito que hay ahí es simplemente lo que uno llama el artefacto del estímulo. Doy un estímulo por allá lejos, en el circuito que vimos, y viaja un potencial de acción, y esta es como se ve extracelularmente un potencial de acción, se muera como 5 milisegundos, en la escala es más o menos, ¿sí? Se muera como 5 milisegundos en viajar, y después viene esta gran respuesta acá, esta respuesta gigante, que es la apertura de canales AMPA, producto de la liberación de neurotransmisor. Así es como se ve desde el punto de vista extracelular. Y se ve negativo porque lo que ve el electrodo es carga positiva, que los canales sodio, que se van y van para adentro de la célula. Entonces como que desaparece carga. Por eso es que se ve como negativo. Se ve distinto el potencial cuando uno lo mide extracelularmente. Bueno, y eso les iba a contar hoy. Y básicamente, y esta solamente para finalizar, así es como se ve. Bueno, esto no es una foto actualizada del laboratorio de neurociencia, pero así se ve un poco. Cuando tengan la oportunidad, quedan invitados a visitar mi laboratorio, que comparto con otros colegas del USACH, tercer piso de la facultad. Es así como se ve, como un taller de reparación de televisores de los antiguos. Así se ve el laboratorio, lleno de cables tirados unos para el lado del otro. Y con estos sistemas que se llaman sistemas de registro extracelular, por ejemplo, también tenemos intracelular para ver una neurona. Este es el extracelular, en el cual se pueden estudiar fenómenos de plasticidad sináptica. ¿Ya? Así que vamos a dejar hasta aquí la clase. Alcanzamos a ejercitar y reforzar la materia anterior, pero quedó un poco pendiente esta materia, pero está disponible en la clase asincrónica, y ya comentaremos las cosas más importantes de la clase asincrónica en la próxima clase, en la sección de resumen, o a través de un ejercicio como lo hemos estado haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no hay preguntas, comentarios, que pasen un muy buen día y que disfruten en la tarde, si cuando salgan, que traten de disfrutar un poquito el sol porque hace mucho frío esta mañana. Así que estén bien. Profe, Chau, chau. profe.
antes de que se Profe, vaya. no se vaya. Andrea, dime. La técnica de registro extracelular, una de sus funciones es permitir estudiar la plasticidad sináptica, o sea, no es la única función. Ok, Sí, gracias. Era eso. hay otro tipo de técnicas de registro extracelular que se usan de manera clínica, por ejemplo. La más conocida por ustedes, que se usa de manera clínica, es el electroencefalograma. El electroencefalograma, esos electrodos que uno se pone en la cabeza, es un tipo de registro extracelular transcraneal, por decirlo así, ya porque a uno no le hacen un hoyo en el hueso para meter un electrodo para adentro, pero en el fondo es un electrodo que está acá, ¿ya? Y que mide la respuesta del campo eléctrico, es el término preciso, pero de una zona muy grande del cerebro. No es tan específico como esto, que puedo detectar una zona específica de neuronas haciendo sinapsis. Aquí viene un montón de actividades de potenciales de acción de una zona súper grande del cerebro, ¿ya? De hecho, si yo, este mismo sistema de registro extracelular, yo por ejemplo, hago lo siguiente, que es esto que está acá arriba, es el amplificador. Si a ese amplificador yo simplemente agarro este electrodo, le saco la punta de vidrio y me lo pongo acá, voy a medir electroencefalograma, ¿ya? Así de simple, no es nada sofisticado. Ya, eso sería. Ya, entonces que estén bien. Chao, chao. Gracias por venir. Profe, Profe. gracias. Chao, profe, que esté bien.